Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. Y a propósito del fin del mundo, hoy deseo reflexionar con ustedes acerca del mencionadísimo pasaje del 666. Y con esto del gobierno económico mundial que se relacionan. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 16 al 18. Leámoslo juntos. Y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y a esclavos, les pongan una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Últimamente varias personas me han estado solicitando que trate el tema del fin del mundo. A propósito de estas circunstancias actuales de pandemia y de crisis global que se ha estado viviendo. Entonces, deduzco, conforme observo estos comentarios y estas peticiones, que la gente se pregunta si ya llegó el fin del mundo, o si pasado este tema de la pandemia, este nuevo estado de cosas se relaciona con el fin del mundo, y esto obviamente daría paso también a la llegada de lo que en el ámbito cristiano se conoce como la gran tribulación del fin. Y quisiera por eso analizar o redondear las tres cosas que creo que dan sustancia a estas peticiones. Son temores y esperanzas, en todo caso, que encuentro que son muy recurrentes en el entorno cristiano. En primer lugar, en cuanto a esperanzas y temores, creo que hay tres cosas. El miedo a los sufrimientos que se profetizaron. Luego, la esperanza de ser librados por un rapto secreto, del que se habla mucho. Y también entiendo que hay temor por el destino eterno de las almas en el infierno. Amplío un poquito. En cuanto al miedo por los sufrimientos profetizados, considero que una de las principales preocupaciones con respecto a los males del fin del tiempo son las feroces persecuciones de cristianos que habrá. Habrán también males hecatómbicos, políticos y espirituales. Y por lo menos el cumplimiento de tres aspectos doctrinales, que son la gran tribulación, el Armagedón y el juicio final. Entonces, hay miedo con respecto a estos aspectos profetizados. Por otro lado, existe también en el ámbito cristiano la esperanza de ser librados a través de un rapto secreto. Y acá me explico. El rapto, de acuerdo a la Biblia, es una experiencia al final del tiempo, en la que los creyentes son alzados a encontrarse con Cristo en las nubes. Esta doctrina resulta que es común a todas las escuelas cristianas que hablan del fin del mundo. Difieren en cuanto al cuándo y cómo será, pero por lo general todas tienen la doctrina del rapto. Ahora, algunos piensan que este rapto bien será un hecho totalmente público, o para otros que sucederá como una desaparición masiva de creyentes. En cierto modo, una especie de rapto secreto se menciona. Ahora, estos últimos consideran que no estarán presentes los cristianos en la tierra cuando los sufrimientos de la gran tribulación y el Armagedón sucedan. De ahí que decía que este segundo aspecto es la esperanza de ser librados por un rapto secreto. El tercer aspecto en el que englobo estas preocupaciones tiene que ver con el temor al destino eterno con respecto a las almas en el infierno. Hay gente que está pensando entonces en el más allá y considera que no merece ir al reino celestial, sino que intuye que merece el infierno. Y por lo tanto, el tiempo del fin le resulta una amenaza de orden muy, pero muy personal. Si quieres saber cómo interpretar las señales actuales con relación al fin, escucha esta edición de #AudioDevoción hasta el final. Vamos, continúa.
Quiero tratar ahora una segunda sección. Y acá quiero darles una colección de señales probables del cumplimiento de esta profecía. Si nos damos cuenta, el pasaje leído es el que forma parte de estas esperanzas y temores y contiene expectativas que tenemos que evaluar si se están cumpliendo en este tiempo o no se están cumpliendo. Así que estas expectativas profetizadas son por lo menos, uno, la llegada de un gobierno económico mundial, un control generalizado sobre la humanidad y la persecución del libre pensamiento, que puede incluir el pensamiento religioso definitivamente. Así que, al meditar en las cuestiones sociopolíticas y económicas del presente, de alguna manera lo que estamos tratando de encontrar es si la profecía se cumple o no, si se está cumpliendo en el día de hoy con esta cuestión que mencionamos, la crisis. Ordenemos todo a través de una pregunta que vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los aspectos que parecen estarse cumpliendo ya en nuestros tiempos? Ahora, no quiero pues detallar toda la información que considero que tengo, pero podríamos ir reflexionando sobre algunos aspectos que evidencian ser únicos en la historia y parecen esbozar el cumplimiento de estas profecías, pues. Vamos a ver. Eventos que considero que son únicos. El énfasis en la guerra económica más que armamentística. Nótese, hablamos de una guerra económica y no se trata tanto de armamento como de estrategias de quién es la potencia más poderosa y quién va a tener el control sobre el gobierno económico mundial. Eso sucede. En cuanto a tecnología, hoy en día tenemos una capacidad de poder controlar ubicuamente, como nunca antes se ha hecho con la tecnología satelital, etcétera, y las tecnologías de comunicación. Se está investigando y buscando implementar este sistema 5G. Y obviamente todo el mundo está maravillado y pensando en el 5G y cómo va llegando. Pero también se está estudiando ya el 6G. Y aunque no es tan difundido, se está estudiando. ¿Y qué de peculiar tiene esto? Que estas tecnologías permiten que se pueda transferir información en asombrosas cantidades como nunca antes se ha hecho. Y por lo tanto, facilitaría el control de datos de una manera generalizada. Por otro lado, también pensamos en que hay esta idea moderna de tendencia global de unificar de alguna manera a las diferentes religiones, de unirlas de algún modo. Y se han hecho eventos ya en los cuales diferentes religiones antes enfrentadas se reúnen en un evento masivo para hacer una oración pública. Esto está sucediendo en nuestro tiempo. Sigue convicción creciente de que se tienen que tomar estrategias globales para poder enfrentar las crisis económicas. El problema de alimentos también. Ahora este problema de salubridad, de sanidad. Hay también estos problemas de orden ambiental, el calentamiento global. Después, cómo se van a enfrentar los grandes males de la humanidad, o sea, aspectos filantrópicos, etc. Hay una convicción cada vez más creciente de que estas estrategias se tienen que manejar de manera global. Ya no se puede pensar tanto en eventos aislados. Y esto es propio de este tiempo. En cuanto al tema monetario, también asombra que en la actualidad ya no se piensa tanto en continuar con el dinero físico, monedas y billetes. Se está buscando paulatinamente llegar a una era digitalizada del aspecto monetario. Esto es, que se utilizaría la internet, se utilizan los teléfonos móviles e inclusive en algunos lugares chips intracutáneos que van a permitir registrar datos financieros y hacer las transacciones sin contacto, sin dinero físico. Y esto funciona ya en algunos lugares. Pienso también en cuanto a la biosfera. Es asombroso que como nunca se ha deteriorado el 58%, y a estas alturas debe ser más, de la biosfera.
Esto quiere decir, en palabras sencillas, que hemos matado a 6 de cada 10 animales. Nos quedan 4 de cada 10. Y esto es un daño increíble que le hemos hecho a la superficie del planeta, a la superficie viva del planeta. ¿Han oído hablar de la ingeniería genética y de la biónica, por ejemplo? En cuanto a ingeniería genética, hoy en día hay experimentos con los genes y se calcula que a muy corto plazo, si no se puede ya, se podrá modificar rasgos físicos de los niños que se van a generar. Y la manipulación genética está dando resultados en diferentes áreas. Y esto es algo que nunca antes se había podido ver. Pienso en la biónica, por ejemplo. Cuando nosotros éramos niños, en mi caso particular, admiraba una serie, El hombre biónico. Y es antigua, y el gran asombro era que un hombre había sido complementado con máquinas que le permitían tener una superioridad al promedio del humano, y era una especie de superhéroe. Hoy en día la biónica sí es posible, y ya hay prótesis que se conectan directamente a los nervios de la pierna, por ejemplo, para que una persona pueda simular que tiene la pierna completa, y responden directamente controlados por los pulsos eléctricos del organismo humano. Es decir, han conectado la máquina con el cuerpo. Estas son cosas que existen ahora y que cualquiera en la Edad Media habría dicho que es brujería. Y existe como nunca. Esto no tiene paralelos históricos, amigos. Piensen también en el desarrollo impresionante de la inteligencia artificial. Los resultados son escalofriantes. Los algoritmos informáticos han desarrollado hasta tal punto que ahora prácticamente lo que se está haciendo es pensar a las maquinarias de manera artificial. Se ha logrado dominar eso, y la inteligencia artificial está involucrada en muchos aspectos de nuestra vida tecnológica y casi no lo notamos. Pienso en la domótica, por ejemplo, eso de interconectar todo el interior de la casa para poder controlar diferentes aspectos de ella solamente a través de la orden de la voz o a través del celular. Se habla por eso del Internet de las cosas. En cuanto a inteligencia artificial y estos avances del Internet de las cosas, hoy se habla de la conducción autónoma de vehículos, de drones que sirven para llevar paquetes de un lado a otro sin intervención casi directamente humana, y son cuestiones remotas. O, como decía, el control remoto de los objetos del hogar. Son cuestiones de orden tecnológico que nos hacen ver cómo el tema de la internet y la informática y todos estos avances de tipo tecnológico están abriendo un campo que antes solo podía estar en la ciencia ficción o en la imaginación, pero son parte de la tecnología moderna y de alguna manera pueden ser utilizados tanto para bien como pueden ser utilizados para mal. Hay hoy en día también un desprestigio de instituciones globales, sospechas de corrupción y de manipulación o de intereses egoístas. Y eso también de alguna manera juega un papel importante en el nuevo orden de cosas, en el manejo político, el manejo económico, el poder. Y pienso también otro aspecto, y habrá muchos más, pero con este prácticamente voy a terminar esa lista, es que también hay un problema económico. Y este problema económico consiste en la enorme deuda que hay en el mundo. Hay una deuda que es estratosférica, hasta el punto que cada ser humano que nace, ya nace con deuda de miles de euros. Pienso entonces, amigos, hermanos, que tanta tecnología y los cambios en esta era, la que se le llama el antropoceno, es decir, porque se caracteriza por la pertinencia y el cambio que el hombre hace, no tiene comparación en la historia. Así que si pensamos en la posibilidad de que llegue un gobierno económico mundial y que estamos o no en la proximidad del fin de los tiempos, las probabilidades son, conforme dicen muchos, bastante abrumadoras. Quiero comentarles que estas ideas, de una manera más detallada, puedo interpretarlas para ustedes en un próximo taller. Así que estén atentos a las publicaciones que estoy haciendo, suscríbanse,
marquen la campanita del canal para obtener más detalles del cuándo y de los contenidos que estamos publicando y que se publicarán también en su propio momento. Concluyo entonces, y para esto concluyo con 3 reflexiones mientras llega el taller prometido. 1. Mantener la calma. 2. Considerar la posibilidad de 3 eventualidades respecto a la gran tribulación. 3. Prepararnos para pasar la eternidad con Cristo en vez de pasarla en el infierno. Me explayo un poco ya terminando. Los invito a mantener la calma. No es posible saber a ciencia cierta el día final, porque aunque las circunstancias presentes semejan lo profetizado de modo bastante fiel, la experiencia histórica nos dice que han habido eventos pandémicos y críticos en diferentes épocas, por lo que podría ser que estemos ante el fin, pero también podría ser que aún no. Han habido prácticamente en los últimos 4 siglos pandemias casi cada siglo. Estamos hablando del 1720 aproximadamente, seguido el 1820 aproximadamente, el 1918, muy próximo al 1920, y en el 2020 han habido pandemias y pandemias y pandemias, y el fin no llegó. Entonces, por eso, si bien es cierto, estas circunstancias nos hacen pensar de que el fin parece bastante inminente, también tenemos que mantener la calma y la prudencia pensando que de repente todavía no sea el fin. La segunda consideración es tener en cuenta que respecto a la gran tribulación hay 3 perspectivas que se tienen que considerar. La gente teme el sufrimiento que puede llegar en el fin del tiempo, la gran tribulación, el Armagedón y los cataclismos. Ahora, la interpretación de el rapto secreto, por ejemplo, goza de mucho respeto y es una de las posiciones que hace pensar en que los creyentes no atravesarán dichos sufrimientos. Y es una perspectiva respetable. Ahí está la primera eventualidad. No obstante, hay una segunda eventualidad. La segunda postura, que también es bastante respetable, enseña que los creyentes cristianos atravesarán ese periodo de gran tribulación, donde en ese gobierno mundial habrá persecución de creyentes y sufrirán a manos de poderes ateos, poderes contrarios a la fe cristiana, anticristianos. Y la tercera postura, el otro aspecto eventual, es la interpretación de estilo metafórico e idealista. Hay en esta corriente personas que consideran que estos sufrimientos que han sido profetizados en el Apocalipsis son una referencia a los males y sufrimientos que la humanidad viene atravesando a lo largo de toda la historia hasta que llegue el Señor Jesucristo. Y entonces para esa última postura, la gran tribulación está ocurriendo hoy, estuvo ocurriendo antes y seguirá ocurriendo, porque la especie humana siempre sufre y en diferentes niveles. La posición personal que yo tengo respecto a estas 3, cuál habré de elegir, cuál propondré y sostendré, me la guardo por ahora. Pero, si Dios lo permite así, podría explicarla en este taller que estamos planificando para ustedes. Pero es cierto que hasta que no ocurra el juicio final, no podemos saber con precisión indiscutible si acaso una de estas posturas es la acertada. Y es que la Escritura nos da esta información, pero pretende con ello orientarnos hacia ciertos aspectos prácticos. Y en este sentido es que debemos santificarnos, que debemos buscar una vida cristiana firme y perseverante al margen de los sufrimientos de alrededor, etcétera, etcétera. Recomiendo entonces sobre este segundo aspecto que mantengamos una mente abierta y madura, porque no sabemos cuál de estos 3 eventos es el modo más preciso, más correcto de interpretar. Obviamente tenemos una preferencia,
Pero esto implica también considerar con mente madura que hay otras probabilidades y son legítimamente interpretables también desde la Escritura. Hay que ser prudentes. Pero básicamente lo más importante será perseverar en la fe cristiana en cualquiera de esos tres modos. Y la última inferencia estaba relacionada con el hecho de que te prepares para pasar la eternidad con Cristo. Y en esta última inferencia estoy teniendo en mente a aquellas personas que tienen miedo de pasar la eternidad en el infierno. A ellos y a los demás les digo que más allá de los sufrimientos profetizados, Jesús nos ofrece esperanza de pasar con Él la eternidad en su reino eterno. Él no desea enviarnos al infierno. Por lo que si usted tiene miedo al infierno eterno, hay un modo de librarse de este. La solución es entregarle el gobierno de su vida, no a usted mismo, no al maligno profetizado, sino a Jesús. Así que la invitación está dada. Arrepiéntase de sus pecados. Entregue el gobierno de su vida a Jesús, haciéndose discípulo suyo. Se me está acabando el tiempo. Yo trato de hacer estos audios limitados de tiempo por razones didácticas, y esto me obliga entonces a dejar un tema relacionado con la salvación, cómo ser salvo, para un siguiente material. Así que en una nueva edición de #AudioDevoción hablaré cómo ser salvo. Quiero terminar entonces haciendo una oración con lo esencial de lo que hemos aprendido. Acompáñeme a orar y hágalo de corazón ahí donde está, con toda sinceridad. Señor Jesús, te agradecemos por las profecías que tenemos en la Biblia, porque las profecías han sido puestas ahí para alertarnos acerca del fin, alertarnos de que hay un juicio final, donde todos tendremos que presentarnos y rendir cuentas sobre nuestras acciones. Te agradecemos por eso y te rogamos nos ayudes para presentarnos probos delante de ti en aquel momento. Dios nuestro, a la par rogamos por la fortaleza que se requiere para atravesar los sufrimientos presentes, pero también los sufrimientos finales, y hacerlos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, porque necesitamos el auxilio divino para poder mantenernos santos, para poder mantenernos rectos y obedientes, fuertes aún en medio de las más fieras presiones. Cuanto más en las que son menos duras. Por otro lado, también pensamos, Señor, en nuestros pecados, y nos avergüenzan porque no somos perfectos como se nos requiere. Es imposible para nosotros, pero a pesar de nuestra debilidad, venimos humildes, sencillos delante de ti, y te pedimos, acéptanos como discípulos tuyos, para poder comprender tu voluntad, para poder vivirla también y aprender de ti, de tu ejemplo, a ser como tú. Ayúdanos a cumplir la voluntad del Padre, Señor Jesús, de acuerdo a las Escrituras. Y por último, te rogamos también, nuestro Señor, que nos des fortaleza para poder perseverar siendo discípulos fieles hasta tu segunda venida, Señor Jesucristo. Hemos orado en el nombre del Hijo. Gracias, nuestro Señor. Amén.